Buenos días, te estoy viendo, digamos, ir analizando el libro de Corintios, más bien la segunda carta de Corintios. A partir ya del capítulo 11 vamos a empezarlo. Ya tiene nombre el pasaje. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os solo consuelo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fe de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Hay que ser muy cuidadosos como cristianos. Pablo ya estaba en una etapa en donde si se equivocaba le dolía mucho. Cuando uno empieza en el cristianismo, pues todo es muy fácil, ¿verdad? Pero conforme avanzas, tienes que ser más estricto con la oración, con la lectura de Biblia, con la alabanza, ¿verdad? Porque conoces más de la palabra y eso, por ejemplo, si te olvida orar, pues no te va a ir bien porque vas a estar desprotegido. La oración es la protección espiritual del cristiano, ¿verdad? Y si un cristiano no ora, pues se queda totalmente desprotegido. Entonces, y un cristiano recién convertido, pues no va a percibir eso, pero no ya que tiene años dentro del cristianismo, pues sí, ¿verdad? Bueno, y por eso dice, Pablo les decía, tienen que ser cuidadosos, pero como eran nuevos en eso los corintios, pues no les hacen mucho caso. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis estado, bien lo toleráis. Y pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, que en Corinto dejaban predicar a cualquiera. Pienso que era porque no conocían la Biblia, ¿verdad? Porque si la conocieran, se darían cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, los que predican por dinero, los que predican para, ¿cómo se llama eso? Para ser vistos. ¿Verdad? Entonces, ellos toleran eso. ¿Pero por qué? Porque piensan que no conocían de la palabra, no conocían, no podían saber si lo que estaban diciendo estaba bien. Recuerdo que en aquella época no existía la Biblia como tal, como un libro, sino que eran rollos, muchos rollos. Pues aunque sea todos con la palabra, no los en el conocimiento, en todo y por todos lo he demostrado. Pequeño humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios. ¿Me vale? Como les decía, Pablo era muy exagerado cuando les exhortaba, ¿verdad? Especialmente cuando les hablaba de guardarse de la santidad, de portarse bien. Y esa exageración era demasiado extraña a los corintios, ¿verdad? Pero bueno, entonces he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y como estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Hermanos, que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Yo también me guardé y me guardaré de ser esclavos. Entonces Pablo decía: bueno, yo estoy haciendo una excepción con ustedes. A mí me están pagando de otras iglesias para que no trabaje y me dedique a la predicación totalmente. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y de hecho Pablo hacía tienda, él tenía un trabajo, ¿verdad? Dice: pero por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me pedirá esta mi gloria en la reunión de calle. ¿Por qué? Porque no sabemos, Dios lo sabe. Mas luego lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que le desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros.
Entonces Pablo decía, yo estoy dispuesto a dejar de trabajar por servirle a ustedes. ¿Por qué? Porque en Corinto no se conocía nada, ¿verdad? Dudo que alguno tuviera, como decía, antes la Biblia eran puros rollos, muchos. Y no los 66 libros que conocemos, sino tenía mucho más, ¿verdad? Es muy grande y muy vasta la literatura de los judíos, ¿verdad? Y en aquella época eso se usaba. Entonces, de hecho hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, que parece una enciclopedia, muy gruesa, 1000 páginas muy gruesas. Entonces, más de 1000 páginas muy gruesas. Entonces, Pablo dice, bueno, yo estoy dispuesto a que me paguen con tal de servir porque ustedes no conocen nada. Bueno, entonces, básicamente, no vamos a acabar porque otros 3 versículos para que se acabe parte del... después de esto viene un pasaje, dice, ¿por qué estos son falsos apóstoles? Ahora los fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque no están así disfrazan como ángeles de luz. Así que nuestros extraños y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que en Corinto, como no sabían nada, cualquiera que predicaba, los engañaba, ¿verdad? Por dinero, para, no sé, para gloriarse, para ser vistos. Y como ellos no sabían, pues les creían, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, y acaba una parte, bueno, que no tiene nombre el pasaje. ¿De qué trata? De cómo Pablo se comportaba con Corinto, de que era muy exagerado, les exhortaba. De hecho, voy a ponerle el nombre a esta parte, cómo predicaba Pablo en Corinto, porque de hecho, de eso habla, que era muy exagerado Pablo para exhortarlos, para animarlos, ¿verdad? Que no trabajaban por contra el severo Corinto, ¿verdad? Bueno, y acaba parte del capítulo. Entonces nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.